o La caza, como sería la traducción al español. Un juego de Matthias Kramer y Engin Kanter que va a ser publicado por Salt and Pepper Games. Y es un juego que nos lleva a la caza del Graf Spee, un acorazado de bolsillo alemán al principio de la Segunda Guerra Mundial. Esta historia del Graf Spee es para mí una historia muy especial, porque fue la que me llevó a interesarme por la historia militar. Cuando yo tenía aproximadamente, pues probablemente 12-13 años, vi en un kiosco una serie de fascículos de la Segunda Guerra Mundial, y en uno de ellos recuerdo haber visto una proa de un barco con un águila delante, con una bandera de la Marina alemana, y era el Graf Spee. Y recuerdo haber comprado o haber dicho a mi padre que me comprara ese fascículo y haber leído en él la historia de la singladura del Graf Spee. Es una singladura muy particular y en una época muy particular de la guerra, que es justo al principio de la guerra, ni siquiera había empezado la invasión de Francia. Os voy a tratar de poner un poco en contexto. El Graf Spee es lo que se llama un acorazado de bolsillo. ¿Y por qué se llama así? Bueno, pues porque cuando acabó la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, las potencias ganadoras, los aliados, Francia e Inglaterra, pues pusieron unas condiciones bastante duras a Alemania respecto a la marina. Una de las condiciones era que se le prohibía tener barcos de guerra con un tonelaje superior a 10.000 toneladas. Esto en la práctica lo que hacía es que Alemania pues, no podía tener acorazados o dreadnoughts, que es lo que había en la Primera Guerra Mundial. Y convertía a la marina alemana en una pequeña flotita de defensiva para el mar Báltico y para poco más. Cuando Hitler llegó al poder, pues evidentemente no solo incumplió esto incumplió también muchas otras cosas, es decir, el tamaño del ejército estaba reducido, no podía tener un tamaño y lo fue incumpliendo, la aviación también lo mismo, y en la marina pues ingeniaron una forma de burlar de alguna forma esta restricción, que fue la creación de acorazados de bolsillo, es decir, barcos que superaban por muy poco esas 10.000 toneladas, en este caso rondaban las 15.000 toneladas, con un armamento muy superior, con un armamento que correspondía a barcos de un tamaño mucho más grande. Esto en principio era algo que se suponía que no era posible. ¿Por qué? Porque los cañones de un calibre muy grueso necesitan estar sobre una plataforma más grande, más pesada. ¿Por qué? Porque si no, pues no aguantan los tornillos, los remaches, no son capaces de aguantar el retroceso que esos grandes cañones son capaces de formar. En caso es que los alemanes, bueno, como sabemos todos, son muy capaces en este tipo de cosas de ingeniería, pues fueron capaces de crear unos barcos que con mucho menos tonelaje, con menos soporte, fueran capaces de llevar unos cañones de un tonelaje, de una capacidad muy grande. De hecho eran cañones de 280 milímetros, cuando en principio un barco de ese tonelaje no podría pasar de los 200 milímetros. Y estos cañones los hacían que fueran equivalentes a los que llevaban los acorazados mucho más grandes que tenían los ingleses. Por eso estos barcos se llamaron acorazados de bolsillo, porque era con un tonelaje muy pequeño, pero con sobre todo un armamento muy superior, un armamento equivalente a un acorazado. Pero en el tonelaje no era ni mucho menos el tamaño de un acorazado. Además se trataba de barcos modernos, con unos motores modernos y que alcanzaban velocidades muy altas. Y esto los convertía en unos barcos ideales para la guerra de corso, para realizar acciones de corsario, de ir muy rápido, a atacar a barcos y retirarse. Y se construyeron en principio tres de esos barcos. El primero fue el Deutschland, el Admiral Escher y el Graf Spee. Y estos barcos pues se construyeron, digamos, burlando estas prohibiciones del Tratado de Versalles. Bueno, una vez visto esto, el Graf Spee fue un barco que me parece que se votó en el 36. De hecho,
estuvo participando de alguna manera, entre comillas, en la guerra civil española, vigilando las costas, que no se... Hubo una serie de patrullas que realizó en las costas españolas, vigilando a los barcos republicanos y informando, supongo, a los barcos nacionales. El Graf Spee estuvo en varios puertos españoles, estuvo en Vigo, estuvo en diferentes puntos y bueno, digamos, todo esto les sirvió a los alemanes para probar, para ver cómo funcionaban los barcos y digamos, alistarlos perfectamente. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial comienza en septiembre de 1939, el Graf Spee ya estaba en el alta mar. De hecho, el Graf Spee salió del puerto de Wilhelmshaven a finales de agosto del 39, prácticamente un par de semanas antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que cuando comenzó estaba en alta mar y los ingleses no lo tenían localizado, exactamente la posición en la que estaba. Al principio se suponía que iba a hacer un crucero de alistamiento, de entrenamiento, pero claro, la situación de tensión, los alemanes sabían que, por eso lo enviaron, que cuando comenzara la guerra estaría ya en alta mar y habría evitado el posible bloqueo de la Armada Británica. Y a mediados de septiembre recibió el capitán del Graf Spee, Hans Langsdorff, recibió la orden de comenzar la guerra de corso, de atacar los mercantes aliados que se dirigieran a Gran Bretaña o desde Gran Bretaña. Y esto es lo que hizo el Graf Spee, y esta es la singladura del Graf Spee. Empezó atacando rápidamente varios mercantes y durante su singladura, que duró aproximadamente un mes, mes y medio, fue capaz de hundir 9 barcos mercantes y poner en jaque todas las rutas comerciales y en jaque también a toda la flota británica. Los británicos enseguida británicos y franceses también mandaron flotas a buscarle y comienza toda esta epopeya, toda esta singladura bastante épica de Graf Spee. Y es una cosa muy curiosa porque estamos al principio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial todos sabemos que fue una guerra muy cruel, con hechos que no son precisamente épicos, sino más bien todo lo contrario, hechos muy reprobables, con mucha sangre, muchos muertos inocentes. Pero, curiosamente, esta singladura de Graf Spee es todo lo contrario. Quizás porque era el principio de la guerra y no se había encarnizado todo. El capitán Hans Langsdorff se atuvo a unas normas de la guerra que quizás eran pues algo antiguo o anticuado, inmediatamente quedó anticuado. Es decir, por ejemplo, capturó 9 barcos y hundió 9 barcos aliados sin causar una sola baja, sin que un solo marinero aliado muriera. ¿Por qué? Pues porque se acercaba a los barcos enemigos, los obligaba a pararse, enviaba un grupo de abordaje, abordaban los barcos, sacaban la tripulación, la embarcaban en los botes salvavidas. Si estaban cerca de la costa, avisaban a los puertos cercanos que vinieran a recogerlos, y si no, los embarcaban ellos mismos en el propio Graf Spee o se llevaban al barco preso con ellos hasta reunirse con su barco de apoyo, el Altmark, y los embarcaban en el Altmark para el Altmark los llevara luego bien a Europa o los dejara en un puerto neutral. El caso es que es una forma de realizar la guerra pues no habitual, no es precisamente lo habitual en la Segunda Guerra Mundial. Y esto es lo que hace realmente notorio, es una historia en la que todavía podemos decir que existían los caballeros en la guerra y se atenían a esas normas. El Graf Spee pues, tuvo esta singladura y al final los ingleses consiguieron acorralarlo, tuvo que refugiarse en el puerto de Montevideo. Primero tuvo un combate con una fuerza inglesa compuesta por 3 cruceros, donde dejó maltrecho, prácticamente hundido a uno de ellos y a los otros 2 los dejó dañados, pero se metió en Montevideo, se vio acorralado y los ingleses consiguieron engañar a los alemanes, haciéndoles pensar que había muchos más barcos, muchos más cruceros y otros barcos más potentes esperándole cuando saliera. El resultado es que el capitán Langsdorff decidió hundir su propio barco en la ensenada del Río de la Plata, de Montevideo. Y allí es donde acabó la historia de Graf Spee. Y esto es precisamente lo que nos trata de mostrar este juego. Vamos a tener 2 bandos, un jugador va a ser el inglés y otro va a ser el alemán, y el alemán se va a mover de una manera oculta,
persiguiendo y tratando de capturar y hundir barcos mercantes aliados, y el aliado pues va a hacer todo lo contrario, va a buscar a un elusivo barco alemán que va, mientras tanto, tratando de conseguir esas capturas. En el juego, el jugador alemán va a ganar la partida si consigue capturar 5 barcos mercantes, 5 fichas de barcos mercantes, y el jugador británico va a ganar la partida si 5 de esos barcos mercantes consiguen llegar a sus puertos de destino y desembarcar. Es decir, esto va a limitar el tiempo que tiene disponible el jugador alemán para hundir esos 5 barcos. También existe la posibilidad de una batalla final, un enfrentamiento entre las fuerzas británicas de cruceros que perseguían a Graf Spee y el Graf Spee, y que puede terminar también el fin de partida. Pero bueno, todo esto lo vais a ver, lo consigue hacer Matthias Kramer y Salt and Pepper Games consiguen hacerlo de una manera muy sencilla, un juego que es entretenido, con un movimiento oculto por parte de los alemanes, y que mediante las cartas vamos a ir jugando los diferentes eventos y los puntos de acción, y vamos a conseguir tener un juego, yo creo, interesante. Vamos a echarle un vistazo al juego y luego hablo un poco más de lo que me ha parecido a mí. Aquí tenemos las cartas del juego, las cartas alemanas y las cartas inglesas. Os he puesto los dorsos, pero aquí tenemos pues unos ejemplos de las cartas, ¿vale? Como veis, cada una de ellas representa un evento que tuvo lugar durante esta situación bélica, durante la caza del Graf Spee. Y además, pues como veis, también tiene un aspecto gráfico notorio gracias a Albert Monteys. Bueno, ¿qué es lo que cada carta nos indica? Bueno, tenemos varias cosas. Lo primero, tenemos el número de puntos de acción que nos da. En este caso, ambas cartas dan 4, pero pueden variar de 1 a 5. Luego tenemos un texto, que va a ser el evento que se puede jugar. Y en el caso de los ingleses, además, hay una línea abajo, que es la línea de inteligencia británica. Hay 3 tipos de cartas. Tenemos las cartas de caza, que son estas de aquí, Hunt Event, que son cartas que vamos a poder jugar los eventos durante el turno nuestro propio, los eventos de caza. También tenemos lo que se llaman eventos obligatorios, como este de aquí, Mandatory Event, es un evento obligatorio, que es que cuando juguemos vamos a tener que jugar obligatoriamente el evento. Normalmente este evento nos va a proporcionar los puntos de acción también. Y luego también hay cartas de batalla, que son cartas que vamos a usar cuando se desarrolle una batalla. Y va a tener, el evento solo se va a poder jugar, solo va a tener lugar durante una batalla, la batalla que va a ser el desenlace de la partida. Tenemos aquí las inglesas igual, aquí tenemos otra carta de caza, un evento obligatorio. Bueno, como veis, pues tiene muchos. Y una cosa muy destacable, pues es esto, efectivamente, el aspecto gráfico del juego, que yo creo que es más que notorio. ¿Ves? Aquí tenéis todas las cartas, que se vean aquí, las cartas inglesas, y exactamente lo mismo en las alemanas. Esto es un juego que va a ser un card driven, es un juego que se va a realizar las acciones a través de las cartas, y siempre vamos a tener la opción de jugar o los puntos de acción o el evento. Y en algunos casos, en los casos de los eventos obligatorios, normalmente se jugarán las dos cosas. No es que se jueguen las dos cosas, es que el evento nos va a permitir normalmente tomar los puntos de acción. Bueno, este es el pequeño tablero de Hunt. ¿Y qué es lo que nos representa? Pues nos representa el Atlántico norte, en realidad el Atlántico sur, que sería esta parte de aquí. Tenemos varios puertos, tenemos los puertos de Gran Bretaña, representados por este hexágono de aquí, esta casilla de aquí. Y luego pues tenemos Brasil, Argentina y Sudáfrica, que estaría más o menos por aquí abajo, Sudáfrica. Que son los puntos de donde van a salir o van a llegar los barcos mercantes que el Graf Spee va a tratar de cazar, alcanzar y capturar. Además, en el tablero nos representan más cosas. Tenemos por un lado el lado inglés, donde tenemos la zona estratégica inglesa, donde se van a ir preparando las diferentes fuerzas que van a salir para cazar y buscar al Graf Spee, y van a ir apareciendo por aquí, ahora lo veréis cuando coloque las cosas. Y el lado alemán, que es este de aquí, donde tenemos por un lado el avión de reconocimiento, el hidroavión que tenía el Graf Spee, que es muy útil y le fue realmente muy útil para buscar los barcos mercantes.
y también una especie de puntos de combustible que vamos a tener aquí, que también van a reflejar un poco, pues claro, un barco que está solo por el océano. Bueno, no tan solo, porque tenía el barco de apoyo, el Altmark. Bueno, voy a colocarle lo que sería el despliegue inicial y os explico un poquito cómo funciona esto. Bueno, he colocado casi todas las cosas del despliegue, me falta sacar los dos mercantes que se sacarán de aquí. Esto lo he puesto aquí en una taza, en un pequeño bol, pero creo que el juego, vamos, traerá una bolsa de tela donde se irán sacando los barcos mercantes. Y sacaremos, para el despliegue inicial, sacaremos dos barcos mercantes. Sacaremos uno, que dice que sale de Sudáfrica hacia Gran Bretaña, lo pondremos aquí, y otro que sale también de Sudáfrica, del mismo sitio no puede salir, así que lo dejamos aparte y sacamos otro. No puede haber dos al principio de partida que salgan del mismo sitio, y este otro sale de Argentina a Gran Bretaña. El de Sudáfrica lo volveremos a la CAP, mezclaremos y lo dejaremos aquí. Vale, ese sería el despliegue de los mercantes de los ingleses, y ahora desplegaré a los alemanes. El Altmark se colocaría en el tablero a la vista, y el Graf Spee en realidad se colocaría apuntado en una hoja. Es decir, tendríamos una hoja de registro para ver en qué hexágono, en qué número de hexágono se sitúa. Así que lo apuntaríamos en un papel donde se sitúa. Voy a colocarlo, por ejemplo, vamos a suponer que el Graf Spee, por ejemplo, vamos a suponer que puede empezar incluso en la localización de uno de los mercantes. De hecho, yo creo que es apropiado que lo haga, por ejemplo, en este de aquí. Voy a ponerlo aquí para que lo veáis, pero realmente lo que habría hecho es apuntar el hexágono 33. Pero como voy a realizar aquí acciones que van a descubrirlo, lo voy a poner aquí. Bueno, esto sería el despliegue inicial. Tenemos el marcador de combustible en 0. Este marcador de combustible en realidad lo que van a ser son puntos de acción que podemos acumular de un turno para otro. Podemos acumular hasta 2 puntos. Ahora empezamos con 0 para simular un poco el ahorro de combustible o el aprovisionamiento. Y tenemos el marcador del hidroavión disponible en el puntito verde que está disponible. Aquí estaría estropeado y aquí destruido. Así que lo tenemos aquí preparado. Y comenzaremos ya a jugar el juego. Y vamos a ver cuáles son las fases de acción, qué cosas es lo que se va realizando en el juego. Voy a dejar esto aquí mejor y voy a situar aquí las cartas. Aquí tenemos las cartas alemanas con la hoja de ayuda de las acciones alemanas, y aquí voy a colocar en el otro lado las cartas inglesas. Cartas inglesas con la pequeña ayuda de las acciones inglesas. Vale. A turno ambos jugadores tendrían 5 cartas, así que voy a robar 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 para el alemán. Y el inglés haría exactamente lo mismo. Colocar estos marcadores, estos tokens, los voy a colocar aquí, el dadito, y vamos a robar 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, esta sería la mano inglesa y esa de ahí sería la mano alemana. Bien, el turno siempre comienza jugándolo el alemán. Y lo que haría sería escoger una carta y decidir qué es lo que usa. Vamos a ver qué mano tiene. Tiene una carta de 4, 3, 3, 4, 2... Bueno, pues como hemos decidido ponernos en la misma posición de un barco mercante, con 2 puntos nos puede bastar para buscar. Porque ¿qué cosas podemos hacer? Bueno, aquí lo tenéis en la hoja de ayuda, a ver si se ve ahí más o menos bien. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues se puede hacer gastar los puntos para mover un espacio nos va a costar 1 punto, 2 espacios 2, y mover 3 espacios nos va a costar 4 puntos de movimiento. También podemos buscar, tenemos que estar en la misma casilla de un mercante inglés y realizar una tirada. Realizamos una tirada y en esa tirada, si sacamos 5 o más, habremos encontrado al mercante inglés. Encontrarlo significa que inmediatamente lo capturamos. Esta tirada la vamos a poder modificar si usamos el hidroavión. Eso nos daría un modificador de +1 a la tirada. Con lo cual con 4, 5 y 6 lo conseguiríamos. ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer es poner el avión, preparar el avión. Es decir, cuando usamos el avión, como he dicho, para buscar, pues el avión va a pasar aquí digamos, usado. Y para devolverlo aquí, como veis, aquí marca un punto. Con un punto de acción podríamos devolverlo aquí. Podemos gastar los puntos de acción en las cosas que queramos y en el orden en que queramos.
Y finalmente la otra acción que tenemos es poner un punto en la reserva, que es lo que os decía de acumular un punto para turnos sucesivos. En este caso, como solo estamos jugando una de dos, pues no merece la pena. Así que vamos a suponer que el alemán juega esta carta, la de Hans Landorf, que es el capitán del Graf Spee, y decide jugar los puntos, no el evento. ¿Vale? Porque el evento está bien, nos permitiría reparar el Graf Spee si estuviera cerca del Altmark, pero en este caso queremos buscar, así que buscamos. Tiraremos un dado y si sacamos 5 o 6 lo conseguiremos. Vamos a usar el hidroavión, así que con 4, 5 y 6 lo conseguiremos. Tiramos el dado y sacamos un 4, más 1, 5, con lo cual significa que hemos encontrado al Newton Beach, el barco inglés, y lo capturamos, inmediatamente lo capturamos. Y colocaríamos la ficha del Graf Spee aquí a la vista del jugador inglés. El jugador inglés sabría que está el Graf Spee ahora en estos momentos aquí. Esta la pondríamos aquí abajo como una de las presas. En el momento que el alemán consiga 5 presas, ganará la partida. Si 5 barcos, como he dicho antes, si 5 barcos consiguen llegar a su punto de destino, 5 barcos mercantes, también ganará la partida el inglés. Y si no, se puede resolver por una batalla final. Bueno, vamos a ver cómo funciona. ¿Y ahora qué podría hacer el inglés? Pues ahora tenemos allí el alemán al final del turno robaría una carta. Le daríamos una nueva carta aquí. Y ahora jugaría el jugador inglés. Vamos a ver qué cartas tiene disponibles el jugador inglés. Pues vemos que tiene 3 cartas de 4 que son bastante buenas. Una de 2 y una de 3. ¿En qué podemos gastar los puntos del jugador inglés? Pues podemos gastarlos en lo mismo del jugador alemán, es decir, en mover un punto, 2 o 3 y cuesta lo mismo que el jugador alemán y lo puede repartir entre sus diferentes fuerzas. También puede utilizar un punto para la inteligencia. Las cartas inglesas, como os he explicado antes, tienen la parte de abajo de inteligencia y eso le puede ayudar para buscar. Y también puede utilizarlos para mover los barcos en la zona estratégica, para que otras fuerzas vayan saliendo. Pero antes de realizar todo esto, lo que va a suceder es que lo primero que hacen es moverse los barcos mercantes. Se mueven hacia su destino, en este caso el Trebanion, que va de Argentina a Gran Bretaña, se mueve hacia Gran Bretaña. Podemos moverlo por aquí, sabemos que la Graf Spee está allí, pues cuanto más lejos estemos, mejor. Y como hay menos de 2 barcos mercantes en el tablero, solo hay uno, sacaremos otro más. Sacamos uno más, sacamos por ejemplo aquí el Clement, que sale de Gran Bretaña y se mueve hacia Brasil, así que estaría aquí y se movería por ejemplo aquí. Eso siempre es la primera fase que hay, es la fase de movimiento de los barcos mercantes. Siempre al menos va a haber 2 en juego, pero puede haber más, hay alguna carta que hace que salga alguno más. Y gastaría su carta ahora el jugador inglés. No estoy leyendo los eventos, pero bueno, voy a usar los puntos, por ejemplo. Por ejemplo, voy a usar este de aquí, de 4. ¿Vale? Descarto esta carta, 4 puntos. Y voy a usar 2 para mover la fuerza H aquí. Y otros 2 para mover la fuerza G hacia adelante. 2 hexágonos, 1 y 2. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí en la misma casilla que está el Altmark, que no tiene efectos. Los ingleses no pueden atacar al Altmark porque era un buque mercante que además cambiaba de bandera. Realmente nosotros sabemos ahora que el Altmark era el buque de apoyo del Graf Spee, pero realmente los ingleses no lo sabían. No sabían si había un barco, o había barcos, o había submarinos, o qué es lo que apoyaba al Graf Spee, o si algo apoyaba al Graf Spee, o si el Graf Spee pretendía entrar en puertos neutrales, o que no, realmente no lo sabían. Es decir, que no es necesariamente lo que están buscando. Movemos aquí la fuerza G, por ejemplo, y este sería la acción inglesa. Hemos gastado los 4 puntos. Y finalmente robaría otra carta el jugador inglés. De manera que siempre va a tener 5 cartas al final del turno. Si gastamos más cartas, robaremos la mano hasta 5 siempre. Bueno, como veis, realmente es bastante sencillo. Aquí ya, el tablero que vería el inglés ya no estaría en la Graf Spee, se quitaría, y esto sería lo que vería realmente el jugador inglés. Lo que estaría en el tablero es esto, y el alemán tendría apuntado, como he apuntado aquí en una partida que jugué, ¿veis ahí? Pues está apuntado los movimientos que va realizando. Y esto sería el primer turno. Si os fijáis, no hay marcador de turnos, porque realmente no tiene importancia, se juega hasta que la partida termina. Y como he dicho, la partida termina cuando uno de los 2 bandos gana. Y eso es cuando captura el alemán 5 barcos mercantes, cuando 5 barcos mercantes llegan a sus objetivos, a sus puertos de destino, o bien cuando se realiza una batalla final. En el momento que una fuerza inglesa localiza al Graf Spee,
se va a desencadenar una batalla final. Y el ganador de esa batalla final va a ser el ganador de la partida. ¿Cómo pueden desencadenar esta batalla final? ¿Cómo pueden conseguir encontrar al Graf Spee los ingleses y desencadenar esta batalla final? Bueno, pues necesitan buscarle. Sabemos que estaba aquí, pero claro, ahora viene el turno alemán. El alemán movería. Y el alemán dice, bueno, pues me voy a gastar, por ejemplo, me gasto esta carta de 3 puntos para moverme. Significa que me voy a mover, puedo moverme 1 o 2 espacios o puedo gastar un punto, por ejemplo, para poner preparado el avión de reconocimiento y 2 puntos para moverme. Estoy en el casilla 33, así que me movería 2 espacios. Esto no significa que necesariamente el Graf Spee se mueva 2, sino que tiene la opción de moverse 2. Podría moverse 2 espacios, 1 o ninguno realmente. Apuntaríamos en el papel donde se mueve. Vamos a suponer que está aquí y decidimos ir a por ello. Pues vamos a movernos, por ejemplo, el 32. Apuntaríamos en la hoja 32. Estábamos en la casilla 33, así que apuntamos en la hoja el número 33 y nos vamos a mover a la 32. Así que pondremos en la hoja 32. El último número es donde estamos. No sé muy bien si en el juego van a traer algún tipo de hoja para apuntarlo o directamente habrá que hacerlo así en una hoja de papel. Pero bueno, no es una dificultad grande. El alemán apuntaría y ese es el movimiento. De nuevo el alemán tendría 4 cartas y luego haría una quinta carta. Como veis, el turno alemán ha sido muy sencillo. Simplemente moverse y volver a preparar el hidroavión. Bueno, pues ahora realmente el inglés no sabe, el turno inglés, le toca al inglés, no sabe muy bien lo que está pasando. Pero lo primero es el movimiento de los barcos mercantes. El Trevanion, que va hacia Gran Bretaña, se movería aquí, por ejemplo, y el Clement, que va hacia Brasil, bajaría hacia aquí. Como hay 2, no sacamos más. Y ahora el inglés decidiría, pero el inglés ahora necesita tener alguna pista de dónde está el jugador alemán. Vamos a intentar averiguarlo. ¿Vale? Pues podemos utilizar, por ejemplo, esta carta de aquí, que tiene el disco amarillo. El disco amarillo nos va a dar pistas. Entonces, gastando un punto, podríamos usarlo. Podemos utilizar, por ejemplo, la carta de... Esta carta de 3 puntos, el gato y ratón, el juego de gato y ratón. Y tenemos 3 puntos para usar. Con uno de los 3 puntos, vamos a usar, gastando esta carta, intentar decirnos que el alemán nos dé pista de dónde está. Tiene que colocar un disco amarillo en la casilla donde está el Graf Spee o en una adyacente. Sabemos nosotros que el Graf Spee está en el 32, así que tendría que colocarla aquí o en una de las casillas adyacentes. Entonces quizás podemos despistarle o intentar despistar al otro y decir, bueno, pues vamos a colocarla aquí, en el 28. Significa que podríamos estar en toda esta zona, que es más o menos plausible de dónde puede estar. Entonces el inglés tiene que tomar su decisión. Ha gastado uno de los 3 puntos. Tiene 2. Con 2 puntos puede mover 2 espacios. Podría mover la fuerza G 2 espacios. Bueno, como no estamos muy seguros, vamos a dejarla ahí, vamos a desplazar uno más, vamos a sacar otra fuerza. Yo creo que el inglés debe sacar rápidamente varias fuerzas. Los 2 puntos para sacar la fuerza H, que aparecería aquí, en la salida de Gran Bretaña. Y esto ya le va a plantear más problemas al alemán porque va a haber muchos más barcos buscándolo. Y este sería el turno. Otra opción podría haber sido mover e intentar buscar. Pero vamos a dejarlo así. Este marcador sigue quedando aquí, se queda en el tablero, hasta que se mueva de nuevo el Graf Spee. Siguiente turno alemán, nosotros sabemos que el Graf Spee está aquí, tienen que intentar llegar a alguno de los mercantes rápidamente. Así que vamos a gastar una carta de... Por ejemplo, vamos a gastar... Es que las cartas de 4 no hay tantas, pero bueno, vamos a gastar una carta de 4 puntos para movernos rápidamente. Estamos en el 32, tenemos que indicar al jugador inglés en qué gastamos los puntos. Y le vamos a decir, bueno, pues vamos a gastarnos los 4 puntos en mover. Significa que podemos mover hasta 3 espacios. El jugador inglés no sabe, pero sabe que ya prácticamente podemos estar en cualquier lado, porque si sumamos 5 espacios desde aquí, por 1, 2, 3, 4 y 5 es prácticamente todo el tablero. Y nosotros sabemos que en el 32 vamos a intentar, sabemos que este barco va a Gran Bretaña, así que su próximo movimiento puede ser el 20 o puede ser el 17. Y este va a Brasil, con lo cual su próximo movimiento va a ser este. Vamos a mover al Graf Spee hacia el 17, por ejemplo, que son 3 espacios. Y apuntaremos en el papel la posición a la que vamos a mover el Graf Spee. El Graf Spee se mueve al 17.
Y ya está, esos serían todos los puntos. Nos gustaría buscar, pero para buscar necesitaríamos 2 puntos más que no tenemos. Así que tenemos que situarnos en una posición cercana a los mercantes para con un movimiento pequeño poder buscar. Es el turno siguiente. Turno del jugador inglés de nuevo. También podemos gastar el alemán, también puede gastar los puntos para mover el Altmark, moverlo a otras zonas. De momento no tenemos mucha necesidad, así que vamos a dejarlo ahí. Turno inglés. Lo primero mueven los mercantes. El Clement se mueve aquí a Brasil. Y el Trevanion pues tiene que moverse al 17 o al 20. Bueno, pues ya depende un poco de lo que sea el jugador inglés. Vamos a suponer que lo va a mover al 20. Para ponerse un poquito más difícil al alemán, que nosotros sabemos que está en el 17. Lo movería ahí. Y ahora jugaría el jugador inglés, que tiene que, por cierto, tiene 3 cartas, tiene que haber robado 2 más. Y el jugador inglés ahora pues puede... Pues podemos intentar localizar. Vamos a jugar una carta... Vamos a jugar un evento. Vamos a jugar el evento... Vamos a jugar este evento, la fuerza K y la fuerza H, que dice, mueve una fuerza o un espacio hacia adelante en la zona estratégica y luego puedes usar 2 puntos de acción. Y además este turno las búsquedas tienen un +1. Así que moveríamos un espacio hacia adelante, tendríamos 2 puntos de acción y las búsquedas tendrían un +1. Como tenemos 2 puntos de acción, con un punto de acción vamos a intentar que nos dé más pistas el alemán de dónde está. Al moverse el jugador alemán, esa ficha de pista se habría quitado, pero podemos descartarnos de esta para con uno de los 2 puntos decirle al alemán que coloque un marcador. El alemán está aquí en el 17, así que podemos decirle, venga, pues vamos a ponerlo complicado. Vamos a ponernos que estamos aquí en el 23. ¿Vale? Lo cual el inglés dice, caramba, puedo tener problemas. Y le quedaría un punto más al jugador inglés. Y el jugador inglés, pues por ejemplo, puede decir, venga, pues voy a mover con esta fuerza aquí, a proteger a este mercante. Como veis, es un juego de, pues literalmente con la carta que hemos jugado, de gato y ratón, un poco de suposición dónde movería el otro, qué haría el otro, pero el alemán debe darse prisa, porque en cuanto que empiezan a entrar los barcos mercantes en los puertos, se le achucha mucho la partida. De hecho, he jugado alguna partida en la que al principio he contemporizado un poco, no he tenido suerte en las tiradas de los dados, no he encontrado a los barcos y se le pone muy cuesta arriba al alemán, jugando yo con el alemán, digo. Bueno, pues esa sería la acción inglesa. Y jugaría de nuevo el jugador alemán. Robaríamos 2 cartas para el inglés. El alemán también tenía que tener 5 cartas, así que ponemos una más aquí. Y jugaría al alemán. Sabemos que ahora está el 17. Y lo tenemos a las fuerzas inglesas muy cercanas, pero debemos arriesgarnos. Así que con una carta de 3 puntos podríamos intentar ya buscar. Por ejemplo, la carta está el gato y el ratón, que es exactamente igual a la que tenemos. De hecho, es un evento obligatorio. Lo que significa que tenemos que jugar el evento. El jugador británico debe decir la suma de puntos que tienen sus cartas. 2, 4, 8, 12, 14 puntos. Esto le va a dar información al jugador alemán de cuál es la potencia de combate que tiene el jugador inglés en estos momentos. 14 no es realmente mucha potencia de combate, con lo cual podría intentar el alemán incluso atacar. Hay alguna carta de evento alemán que permite que sea el Graf Spee el que realice el ataque. Si el jugador alemán piensa que tiene una buena mano, por ejemplo en esta mano tenemos 4, 3, 7, 9, 13 y nos faltaría una más, es decir, que realmente tendría más potencia el alemán, sería una buena posición para intentar ganar la batalla final. Pero siempre se ha arriesgado a ganar el alemán. Así que vamos a seguir jugando. Tenemos 3 puntos de acción alemanes. Con un punto de acción, estamos en el 17, nos moveríamos, por ejemplo, al 23. Y entonces decimos, con un punto nos movemos. Al movernos se quita este marcador. Pero como vamos a realizar una acción de búsqueda, va a aparecer el Graf Spee. Y vamos a decir, estamos aquí. Y realizamos la acción de búsqueda. ¡Ojo! Podríamos también, si tuviéramos 2 puntos de movimiento, si hubiéramos jugado por ejemplo una carta de 4, podríamos con un punto de movernos aquí, realizar la búsqueda y luego volver a movernos, que casi sería más inteligente. Pero bueno, vamos a suponer que hemos utilizado esto.
Es decir, tú la búsqueda la puedes hacer en mitad del movimiento y esto pues puede servir mucho para enmascarar la posición. De hecho, aquí sería lo lógico. Bueno, vamos a suponer que ha jugado la carta de 4. Entonces se ha desplazado 1 con un punto de movimiento, busca, realiza la búsqueda y vamos a de nuevo usar el hidroavión. Con lo cual sumamos 1, tiramos el dado, 3 y 1, 4. Con lo cual no tenemos éxito, fallamos. Con lo cual no capturamos el barco mercante. Y le decimos en inglés, y con otro punto nos vamos, desaparecemos. Y nos moveríamos, y apuntaríamos en qué casilla estamos. Tiene que ser una de alrededor de esta. Pues vamos a ponernos, por ejemplo, en la 26. Y apuntaríamos la casilla en la que estamos. Esta carta iría al descarte y robaría una quinta carta. Y turno para los ingleses. Bueno, sabemos ahora, el inglés sabe que está muy cerca del Graf Spee. Si no está aquí, está en algún sitio adyacente. Así que es cuestión de suponer dónde va. Pero primero, antes de esto, viene el movimiento de los mercantes, que siempre se me olvida. Este mercante entra en Brasil. Y esto significa que es un punto para los ingleses. Una de las 5 unidades que entren consiguen ganar la partida. Y este otro se mueve hacia Gran Bretaña. Esta fuerza está protegiendo más o menos a este barco y el otro vamos a intentar buscar al Graf Spee. Vamos a suponer que, bueno, no sé realmente a dónde iría. Vamos a suponer que el inglés dice, bueno, probablemente puede intentar ir aquí, a ver, vamos a movernos aquí. ¿Cómo lo haríamos? Pues podríamos jugar una carta de, caramba, tiene muchas cartas de 2 puntos. Pues convendría quitarse cartas de 2 puntos para tener una mano más potente en el caso de que haya un combate. Así que vamos a jugar, por ejemplo, estos 2 puntos. Con 2 puntos podemos mover 2 espacios. O una fuerza a un espacio y otra a otro. Vamos a mover la fuerza G aquí y la fuerza H aquí, por ejemplo. ¿Vale? Y ese sería el turno inglés. Robaría una quinta carta, una carta de 1, que es muy malo. Seguimos teniendo una mano mala de combate. Pero bueno, vamos viendo. Bueno, vais viendo un poco la mecánica cuál es. El que se va moviendo uno, los barcos mercantes se van moviendo, va cazándose. El inglés tiene que ir consiguiendo pistas de dónde está el jugador inglés, jugador alemán. También podría utilizar a la hora de búsqueda, descartarse de las cartas que tienen los prismáticos para sumar a la tirada, porque el inglés cuando hace una búsqueda también necesita sacar un 5 y 6 el dado para encontrar al Graf Spee si está en el mismo sitio. De hecho, si el inglés hubiera movido aquí y dice busco aquí, gastaría 2 puntos para buscar y tiraría un dado. Si sale un 4, no, pero si hubiera salido 5 y 6 y el Graf Spee está ahí, el alemán le tiene que decir sí, estoy ahí. Y entonces comenzaría la batalla. A esta tirada le puede sumar un dado por cada prismático que use gastando un punto extra. Es decir, por eso necesita cartas potentes para ello. Pero las cartas potentes también, los números altos, también son muy buenas para el combate, con lo cual, como veis, aquí es un juego en el que realmente te estás tomando decisiones todo el rato y tienes que buscar el equilibrio entre usar las cartas buenas, pero entonces te vas quedando con cartas peores en la mano y si llega el momento del combate, pues será complicado el poder ganarlo. O bien hacer al contrario, ir acumulando cartas buenas en la mano para que cuando des el golpe poder ganar el combate. Bueno, se irían moviendo, en un momento dado irían subiendo y bajando, irían capturando más mercantes, irían apareciendo más mercantes, irían llegando a su destino. Y en algún momento, hipotéticamente, normalmente termina pasando, al final el inglés termina teniendo las 3 fuerzas en el tablero, o al menos 2, como veis que yo tengo ahora, y termina acorralando y pillando a Graf Spee. Y en ese momento se desencadena la batalla. Así que os voy a hacer que veáis cómo funciona la batalla. La batalla ya significa el final de partida. Voy a desplegar el tablero para hacer la batalla. Bueno, para hacer la batalla lo que he conservado son las manos que tenían ambos jugadores, que son estas de aquí, las cartas del descarte y las cartas del mazo. La batalla normalmente la iniciaría un jugador, normalmente el inglés. Eso significaría que el jugador inglés habría gastado una carta, pues por ejemplo esta de aquí, de 2 puntos para buscar. Y si ha tenido éxito en la búsqueda, pues comenzaría la batalla. Lo primero es que ambos jugadores robarían hasta tener 5 cartas. En este caso, como el inglés solo tiene 4, robaría una quinta carta, una carta de 5 que le viene muy bien.
para realizar la batalla. ¿Y ahora cómo se realizaría? Pues ambos jugadores, a la vez y en secreto, elegirían una de sus cartas. Supone que el inglés empieza con esta de aquí y el alemán, pues por ejemplo, con esta de aquí. Y se ponen una enfrente de la otra y se van a comparar los valores de los números. Y a ese valor se le va a sumar el valor que tiene la ficha de la fuerza inglesa que está combatiendo. Es decir, si peleáramos con la fuerza G sumaremos medio punto, con la fuerza K un punto entero y con la fuerza H no sumaríamos nada. Es decir, esto le da una cierta ventaja o una considerable ventaja en realidad al inglés. Vamos a suponer que estamos peleando con la fuerza G, que nos suma medio punto al inglés en cada una de las cartas. Compararíamos las cartas, le damos la vuelta, un 4,5 contra 3. Gana el inglés. Eso significa que el alemán sufriría un daño marcado con un disco rojo. Al final del combate, el que tenga más discos rojos ha perdido la partida, ha perdido la batalla y por tanto la partida. Ojo, y en caso de empate, el perdedor es el alemán. Otra de las ventajas que tiene el inglés en este combate. Evidentemente, la forma de ganar buena del alemán no es entrar en batalla. No es la forma óptima. Bueno, una cosa que puede pasar también es que en la batalla se utilicen los eventos de batalla, como por ejemplo este de aquí. Te mira las cartas de tu oponente, te permite ver las otras. Los eventos de batalla durante una batalla se van a jugar automáticamente y se va a usar en los puntos también, de manera que si el alemán jugara esta carta, vamos a suponer que el inglés juega esta otra, al revelarse, ambos son cartas de batalla. Y además fijaos que es la misma carta de batalla. Ambos mirarían la mano del otro. Y ganaría el inglés este combate, porque tiene 2 más medio, 2,5. Con lo cual el alemán está ya muy cerca de perder la partida. Con uno solo más que perdiera, realmente lo haría. Esto significa que realmente en la batalla es muy difícil que el alemán pueda ganar. Es decir, el alemán tiene que evitar llegar a esta batalla, ganar de otra forma. De la otra forma, capturando los 5 barcos mercantes antes de que los 5 barcos mercantes salgan del tablero. Bueno, realmente lo que sí hace la batalla es que hay muchas posibilidades, porque, por ejemplo, tenemos aquí este otro evento. Como os dice, incrementa el valor de tus próximas 2 cartas de batalla en 1. Es una carta, pues por ejemplo, muy interesante de jugar al principio de la batalla. Entonces conviene leer y ver también qué cartas de batalla tenemos antes de que se aproxime o que podamos prever que se acerca un combate. Realmente siempre hay muchas posibilidades y muchas combinaciones, y luego el azar influye. Si en lugar de haber jugado esta carta, el inglés hubiera jugado esta, sería 1,5 contra 2. Y eso significaría que hubiera sido un punto para el inglés. Y esto igualaría mucho el combate, evidentemente. El alemán podría jugar luego esta carta, por ejemplo, y el inglés, pues vamos a suponer que juega esta otra. 2 puntos, mira la mano del contrario, y 3 puntos y cada uno va a sumar 1. De manera que prácticamente pues ya lo tiene perdido prácticamente el inglés. No tanto, porque tenemos una carta de 5 y una de 4 a ambos jugadores. Las alemanas van a sumar un punto más, es decir, una de 6 y una de 5, pero como los empates lo ganan los ingleses, si se jugara la de 4, la de 5 inglesa contra la de 4 alemana, la alemana sería 5 contra 5 inglesa, 5 empatarían, ganaría el inglés. Es decir, lo tiene muy complicado realmente el alemán en las batallas, que es un poco la conclusión a la que quiero que os quedéis. Es decir, como históricamente fue, la flota inglesa era mucho más potente, mucho más mayor, y el Graf Spee no dejaba de ser un barco solitario. Un barco potente, muy bien armado, rápido, pero un solo barco. Bueno, yo creo que os podéis hacer una idea. Vamos a hablar un poquito de lo que me parece el juego. Bueno, como habéis visto, The Hunt es un juego sencillo de reglas, no es muy complicado, pero que te obliga a exprimir cada una de las cartas que juegues, todos los recursos que en ella hay, y te obliga a tomar decisiones. Ambos jugadores van a verse en una situación bastante agobiada, digamos, se van a ver siempre continuamente. El inglés tiene la sensación de que el Graf Spee se le escapa entre los dedos continuamente, que no es capaz de encontrarlo, y el alemán le pasa exactamente todo lo contrario. Piensa que tiene la flota inglesa encima, que mueva donde mueva va a ser un blanco fácil, y esta sensación hace que el juego sea muy intenso y lo hace muy entretenido. Juego de gato y ratón. En este caso, muy ratón, que hay que tener cuidado con él porque puede revolverse y morder. Porque, aunque es difícil, el jugador alemán podría llegar a ganar el combate final.
El inglés debe andarse con cuidado con eso, no pensar que con encontrar al barco alemán, al Graf Spee, ya tiene la partida ganada, porque no necesariamente es así. Sí va a tener muchas cosas a su favor, pero no así, que es mejor intentar asegurar y evitar que el alemán consiga capturar esos 5 barcos mercantes. Esto va a hacer que el desarrollo de cada partida sea muy diferente. Yo, por ejemplo, he jugado alguna partida en la que al principio no he sido capaz, jugando con el alemán, no he sido capaz de capturar rápidamente varios barcos, y eso ha terminado lastrándome cuando empiezan a entrar barcos mercantes en los puertos objetivo y ves que no eres capaz de pararlos. Y viceversa, con el inglés, si el alemán empieza capturando varios barcos rápidamente, te das cuenta de que no vas a ser capaz de encontrarlo. O sea, te ponen una tesitura realmente complicada a ambos jugadores. Y esto genera esa tensión y ese divertimento que este juego consigue. Y que tiene. Además, el juego tiene ese añadido de ese arte gráfico de Albert Monteys que lo hace muy agradable. Y siempre es un añadido para mí más que notorio que un juego sea gráficamente atractivo, y además esta historia ya de por sí es atractiva, con lo cual juntamos dos cosas que hacen que el juego sea muy interesante. Yo creo que si no conocéis la historia, es una forma muy interesante de acercarse a esta historia de Graf Spee, y si ya la conocéis, pues de recordarla. Es un juego que va a salir por crowdfunding, lo va a sacar Salt Pepper Games, que lo va a sacar el día 15 de marzo en GameFound. Y yo, si os resulta interesante, yo os animo a que lo vigiléis y valoréis si os interesa o no os interesa realmente este juego. Yo creo que es un juego que probablemente no va a ser un juego muy caro, va a merecer la pena, y que para jugar a 2 jugadores va a ser muy interesante. Además, es un juego que yo creo que fácilmente es jugable con gente que no juega Wargames. No es un Wargame en realidad, aunque sí es ese trasfondo bélico, pero no es un Wargame al uso. Los juegos de barcos no suelen ser Wargames al uso, al igual que los de aviones, son una cosa diferente. Y este lo es, además. Bueno, yo creo que puede ser un juego muy interesante. De hecho, es un juego muy interesante. Como interesante, espero que haya sido este vídeo, que os haya mostrado algo diferente, aunque sea la historia de Graf Spee. Yo creo que merece la pena. A mí, desde luego, fue la historia que me metió en el mundo de la historia militar, y a través de ese mundo de la historia militar en los Wargames, en los juegos de simulación histórica. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.